¿Cómo estás? Buen día, un saludo para ti, para todos los que se conectan a esta hora ya de la tarde viendo Latina Noticias Mediodía. Traigo un poco de información como para seguir analizando este segundo día de movimiento militar en la frontera entre Perú y Chile. Por supuesto, reacción inmediata que ha generado este movimiento todavía no ha tenido una lectura desde el gobierno peruano. Por supuesto, la decisión del gobierno de Gabriel Boric de movilizar tropas del ejército chileno en la frontera apunta a dos razones importantes, ¿no? Primero, el repunte fuerte que hubo en 2022 de la migración en Chile, sobre todo el ingreso de ciudadanos venezolanos que, como sabemos, están en una situación de salir de su país. Una primera ola migratoria de Venezuela impactó fuertemente en Colombia y Perú, y esta segunda ola impacta en Chile. Entonces se entiende que hay un interés de controlar ese flujo migratorio en las fronteras con Perú y con Bolivia. Pero también está el tema del crimen organizado, ¿no? Un informe preocupó mucho a la política chilena sobre cómo el año pasado aumentó, y te traigo esta cifra, más de 40%, exactamente 43% el crimen, el delito en Chile, según un informe de su Policía Nacional. Entonces allí se complica el panorama y las medidas que se exigen desde la política pasan por esto, por militarizar la frontera, por tener presencia militar en la frontera. Esto, por supuesto, ha generado un primer impacto positivo en la ciudadanía, que ve que su presidente, en este caso Gabriel Boric, está respondiendo a la demanda de controlar el crimen como un factor y también controlar la inmigración, ¿no? Es interesante también que en el Perú, entiendo, la lectura ha mantenido los cauces de la normalidad. Y eso me hace entender que ya las relaciones bilaterales con Chile están en una etapa mucho más evolucionada, mucho menos sensible, luego probablemente de haber resuelto el diferendo marítimo, luego de haber resuelto en La Haya, en la Corte Internacional, el tema. Porque unos años atrás, hablar de una movilización de tropas chilenas en la frontera hubiese despertado las alarmas y los saludos de intento y los tambores de guerra, probablemente en muchos actores políticos, y no ha sido el caso. Sí, no ha sido el caso. De hecho, y voy a mostrar algunas declaraciones del ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, que se refiere al tema. Primero, tratando de aclarar que, claro, el foco de las autoridades chilenas está en controlar el flujo migratorio por el paso boliviano, por el paso peruano, pero sobre todo de ciudadanos venezolanos. Ese es, diríamos, el importante interés que tiene Chile de controlar esa migración. Y también está el tema de la criminalidad. ¿Por qué entendemos que es así? Porque ha también enviado el gobierno a su ministra del Interior a la frontera a supervisar todo este movimiento militar. Y te decía, vamos a escuchar a un teniente coronel del ejército chileno que explica por qué están allí, mientras vemos también tomas de lo que ha sido este segundo día de presencia militar del ejército chileno en la frontera para controlar un poco el flujo migratorio. Escuchen lo que dice este militar chileno. Nos encontramos realizando las labores mandatadas a través de la ley para poder resguardar y contribuir a lo que es el resguardo de nuestra frontera y poder contribuir también al país para poder regularizar lo que está pasando acá con el tema de la migración. El mensaje es claro, aunque sin duda también habrán aquellas voces, y también podríamos escucharlas, que dicen que hay un acto de xenofobia detrás. Es un acto de quiero cerrar mis fronteras para decir quién entra y quién no entra a mi país. No solamente porque sean delincuentes o bandas organizadas, sino porque simplemente sean de otros países y no los quiero.
Claro, si se puede hacer algún comentario, es el claro contraste que te marca Chile respecto a la inmigración. En este caso, y poniéndolo como ejemplo, la inmigración venezolana, respecto a lo que fue la actitud del gobierno peruano en su momento, más bien de abrir las puertas a la inmigración venezolana. Sí, prácticamente eran bienvenidos todos. Claro, en el caso de Chile, pesa mucho el argumento de la seguridad interna, del orden interno. Esta captura ocurrida el año pasado en Chile, de este ciudadano venezolano David Landaeta, alias Satanás, un buscado sicario. De hecho, Venezuela exige que sea extraditado desde Chile, y a partir de esa captura, lo contaron muy bien en Reporte Semanal, digamos, todo el contexto que se da de... a partir de la captura de este capo, digamos, del sicariato venezolano, se entiende bien cómo funciona el crimen organizado en Chile, y a partir de eso también se dice: algo tenemos que hacer. Entre el nuevo gobierno y la presión inmediata de mejorar, de bajar los índices de criminalidad, presentan este escenario de que el presidente Gabriel Boric dice: envío militares a la frontera norte con Bolivia y con Perú. El militar que hablaba, Francisco Matus, teniente coronel del ejército chileno, el que daba la declaración y te explicaba un poco lo que están haciendo los militares allí. Pero el fuerte contraste de cómo Chile maneja la inmigración, de cómo Perú manejó la inmigración en el año 2016, 17, 18, cuando tuvimos ese fuerte impacto de quienes venían escapando de Venezuela y tuvieron facilidades para ingresar a nuestro país. Sí, probablemente además hablamos de... Chile le cierra las puertas a Venezuela, Venezuela siendo un país ideológicamente hermano, ¿no? Es un país de izquierda, igual que el de Nicolás Maduro, es un país de izquierda, pero le dice: no, no queremos que vengan tus compatriotas, no queremos que venga tu gente. ¿Cómo lo tomará Venezuela? Hay que entender, porque también es un mensaje que puede entenderse desde un contexto xenófobo, como diciendo: a todos los venezolanos que entran son delincuentes, pues no los queremos aquí porque no vienen a trabajar honestamente. Es un mensaje bien complicado. Recordemos que en Colombia ingresaron más o menos 2 millones de venezolanos, se calcula que en el Perú son más o menos 1 millón los que migraron, y claro, muchos quisieron seguir avanzando a Chile, pero se vieron primero impedidos por la pandemia. Recordemos que Chile tuvo un control migratorio estricto y de frontera cerrada durante muchísimo tiempo. Sí, ahora que se liberaron esos controles de pandemia, es donde se ha generado este flujo delictivo, según denuncia el gobierno chileno. Exacto. La masa, digamos, de ciudadanos venezolanos que escapaban del régimen de Nicolás Maduro, régimen que ha sumido a ese país en una inflación histórica, en una condición muy difícil para trabajar, sobrevivir y adquirir en su momento productos básicos. 10 años cumple en el poder este año Nicolás Maduro. Yo recuerdo cuando en el 2013... en marzo moría Hugo Chávez siendo presidente, y me iba a los funerales de Hugo Chávez y asumía Nicolás Maduro como vicepresidente. 10 años van a haber pasado, y no cambia nada. Las cosas están todavía peor en Venezuela. Y lo que te decía, ¿no? Un primer momento de impacto de la migración, de la ola migrante venezolana en Colombia y Perú. Un segundo momento, que podríamos decir es el momento presente, impacto directo de la inmigración venezolana en Chile, pero también en Argentina y también en España, y en los últimos meses en Estados Unidos, donde muchos venezolanos han podido acogerse a la situación de asilo, de refugio, que en su momento ofrecía Estados Unidos. Ahora también en Estados Unidos estamos viendo cómo el gobierno se replantea esta apertura de fronteras en el caso de asilados venezolanos. Estamos viendo dar la batalla al gobierno norteamericano contra la inmigración de Centroamérica, que es principalmente la que preocupa en los Estados Unidos hoy por hoy. Pero lo que les estamos contando es este movimiento militar en Chile, y en medio de esta información, en medio de este operativo que hoy tiene su segundo día, mira lo que pasaba en el lado peruano de la frontera. Esta mañana se cayó el sistema de migraciones. Hubo un corte lo informaba el Heroi en la mañana. Exacto, generó largas colas, esperas de vehículos para pasar. La verdad, un desastre cómo estuvo esta mañana el sistema de migraciones en el lado peruano. Vamos a ver este fragmento del reporte que nos hacía nuestro corresponsal.
hasta las 3 de la mañana hay muchos camiones, trailers de mercadería parados en la frontera, y a partir de las 6 de la mañana cientos hasta miles de turistas chilenos que están o quieren ingresar al país. Lamentablemente no lo pueden hacer porque el sistema de la Policía Nacional de Perú se ha caído, y este sistema también trabaja conjuntamente con Migraciones, por lo que Migraciones tampoco puede realizar sus registros. Es complicado, ¿no? Y claro, por un lado entender lo que vive Chile. Estaba leyendo algunos reportes de ellos mismos, ¿no? De su país, cómo reportan, y hablaban de que, por ejemplo, en Colchane, que es una comunidad fronteriza en la zona norteña de Tarapacá, Bolivia. Exacto, con Bolivia, desde hacía 3 años aumentaba el ingreso de venezolanos a Chile, y en el último tiempo se incrementa también personas llegadas de Colombia, de Haití y de El Salvador, que reciben más o menos 400 personas indocumentadas por día. Imagínate, es un flujo altísimo. Es un flujo altísimo, y quienes en la política chilena están buscando hacer un cuestionamiento al gobierno actual de Gabriel Boric, dicen: ese es el origen de la situación de repunte, digamos, de la criminalidad en Chile. Entonces, por eso se ve esta decisión. Hablan los políticos, habla la ministra del Interior de Chile, que también explica qué puede hacer el ejército en la frontera. Chequeos, hasta detenciones. Escuchemos a la ministra del Interior chilena. Y hoy día va a poder actuar haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifica cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Bueno, las indicaciones son claras, pero en realidad el marco legal que protege a los militares para actuar en zona de frontera es bastante amplio. Les permite incluso el uso de las armas. Tal cual. De ser el caso. Y se aprobó esto. Se aprobó. O sea, no es que simplemente van a pararse, a decir deténgase, a mirar papelitos. Si ven algo de peligro, pueden actuar de una manera mucho más agresiva, entiéndase. Sí, controles inopinados y hasta detenciones, te precisaba la ministra chilena Carolina Toá, una figura muy importante para el gobierno de Gabriel Boric. Cuando se le consulta al ministro peruano de Defensa, Jorge Chávez, él declara más bien no haber estado enterado de este movimiento. Digamos, se puede entender que algunos países, cuando realizan este movimiento, este despliegue militar, reportan a sus pares del otro lado de la frontera en una situación más bien informativa, ¿no? Y bueno, el ministro no dice no estar enterado del plan, el ministro Jorge Chávez, y señala que la migración no es peruana, que la migración corresponde a otros países, dejando entrever que podría ser lo que desde Chile se reporta, migración venezolana. Escuchemos la declaración que dio el ministro de Defensa, Jorge Chávez. Si bien son decisiones de Estado, ¿ustedes han tenido alguna conversación con sus pares de Chile hasta el momento? No, con respecto a ese tema no. Creo que tenemos el mecanismo de 2+2, pero no hemos tenido ninguna relación o comunicación e información con respecto a eso. Como vuelvo a repetir, cada país es soberano de tomar las acciones correspondientes. No tenemos información de que salgan migrantes del Perú hacia Chile. Parece que es de otros países que están migrando hacia Chile, pero en nuestro caso no hemos podido apreciar eso, ¿no? No me termina de dejar conforme la declaración del ministro de Defensa en el aspecto de que no le comunicaron. O sea, ¿no te parece en el mecanismo que él mismo menciona, el 2+2, en un tema de colaboración? O sea, si voy a poner cerca la puerta de tu casa a todas mis tropas, yo creo que una llamadita entre ministros, ¿no? Sería como que lo mínimo esperado, sabiendo nuevamente de la relación fluida pero sensible que suele generarse entre Perú y Chile. ¿Cómo tomaría Chile que de pronto Perú le movilice todas sus tropas a la frontera? Podría entenderse como un gesto inamistoso, no que las movilice porque es su derecho, el que no te avise. Claro, eso es lo que te está dando cuenta la parte peruana, te está diciendo, claro, no estábamos enterados, no hemos tenido ninguna conversación, lo que también puede resultar algo extraño, pero de todas maneras está en el orden de los asuntos internos de Chile, las decisiones que tomen, digamos, el gobierno allá o movilizar los militares, y así fue un poco como lo leía el ministro Jorge Chávez, ministro que hay que decirlo también ha tomado decisiones en torno a movimientos militares, en este caso en la región
Puno. Correcto. Recordemos que el orden interno en la región de Puno está a cargo de un comando unificado, Inca Manco Cápac, que junta a miembros del ejército peruano con miembros de la Policía Nacional. Entonces, Jorge Chávez está en esa dinámica de decir, bueno, en Chile están haciendo movimientos militares, bueno, aquí el antecedente inmediato, lo que ocurría en Puno. Y te decía, ¿no? Es un momento en el que estamos mirando lo que ocurre en las relaciones con nuestros países vecinos. Por eso, pues no, uno pensaría, realmente nos llevamos muy bien, porque Chile sigue siendo uno de esos países finalmente ideológicamente más cercanos a Pedro Castillo que probablemente a Dina Boluarte, ¿no? Entonces, todo, en política no hay coincidencia. Sí. Sí, claro, hay una situación allí que vamos a ver también si hay alguna explicación o por lo menos algún comentario adicional de autoridades peruanas. No lo ha habido, pero te decía, revisando un poco las relaciones que tenemos con otros países, en